Cada año, el Día de la Madre, solía despertarme con el olor del desayuno, flores en la puerta y los brazos de mi hijo rodeándome con una sonrisa tonta y un «Feliz Día de la Madre, mamá». No lo crié para que fuera perfecto, sino para que estuviera presente. Atento. Agradecido. Y durante la mayor parte de su vida, así fue. Hasta que se casó. Este año fue diferente. Algo cambió, y no de forma sutil. No esperaba diamantes ni bolsos de diseño. Ni siquiera necesitaba una tarjeta. Solo un reconocimiento. Solo una pequeña señal de que todavía importaba. Pero cuando vi las fotos en internet, a mi hijo arrodillado, deslizando un anillo de diamantes de $30.000 en el dedo de su suegra como agradecimiento por criar a la mujer de mis sueños, sentí algo que nunca imaginé que sentiría hacia mi propio hijo. No era celos. No era ira. Solo olvidada. Mientras ella hacía las maletas para un viaje de lujo a Italia con el que él la había sorprendido, yo sostenía una vela perfumada de una tienda de todo a $1 con una pegatina manchada en la que aún se leía liquidación. Deja un like si alguna vez te has quedado mirando al silencio y has sentido que él te devolvía la mirada. Suscríbete y forma parte de nuestra hermandad de narradoras. Y eso fue solo el principio. Déjame contarte exactamente lo que pasó y lo que finalmente hice al respecto. El Día de la Madre solía significar algo completamente diferente. No se trataba de regalos ni de grandes gestos. Se trataba de esos momentos tranquilos e irreemplazables que me recordaban que todavía me veían, que todavía me querían. Cuando mi hijo era pequeño, se levantaba temprano solo para hacerme tortitas, con los bordes quemados y todo. Entraba corriendo en mi habitación con migas en la camiseta y sirope en el pelo, gritando, «Feliz Día de la Madre», como si me estuviera regalando el mundo. Y para mí, lo era. Cada tarjeta que me dibujaba con lápices de colores, cada flor que recogía del jardín del vecino, cada abrazo fuerte con los dedos pegajosos. Todo era oro. Nunca necesité más. Nunca quise más. Esos días permanecieron en mi corazón mucho después de que él creciera. Incluso cuando se fue a la universidad, me llamaba a primera hora el Día de la Madre. Nunca se olvidaba. Ni una sola vez. Incluso cuando andaba corto de dinero, me enviaba una carta o un pequeño detalle con una nota que decía: «Te quiero, mamá». Las palabras importaban más que cualquier cosa envuelta con un lazo. Las guardaba como si fueran un rosario, cada una era un recordatorio de que nuestro vínculo no se había roto con el tiempo ni la distancia. Entonces la conoció. Al principio no me importó. De hecho, me sentí aliviada de que hubiera encontrado a alguien que parecía hacerle feliz. Era educada, hablaba bien y siempre daba las gracias cuando le servía la cena. Pero había algo en sus ojos que parecía fingido, como si estuviera ensayando la amabilidad en lugar de sentirla. Intenté ignorarlo. Al fin y al cabo, quizás solo necesitaba tiempo para soltarse. Y, sinceramente, yo quería ser el tipo de suegra que da espacio, no que presiona. Pero con el tiempo, empecé a notar que las cosas estaban cambiando. Las llamadas se hicieron menos frecuentes. Nuestras conversaciones eran más cortas, más ensayadas. Y luego llegó el Día de la Madre del año pasado y pasó con un simple mensaje de texto que decía: «Te quiero». Ni una llamada. Ni una visita. Me dije a mí misma que debían de estar ocupados. Quizás estaban de viaje. Quizás él estaba distraído. Este año, estaba preparada para la misma decepción silenciosa. Me dije a mí misma que no esperara nada. Pero nada podría haberme preparado para lo que realmente sucedió. No solo el regalo que le dio a otra persona, sino el mensaje que transmitía. No solo lo que se olvidó de darme, sino lo que significaba sobre el lugar que ahora ocupaba en su vida. Aún no lo sabía, pero ese anillo de $30.000 y ese viaje en primera clase no eran solo regalos extravagantes. Eran un espejo. Y en ese espejo, vi todo lo que había invertido en él. Entregado a otra persona. A alguien que no le había limpiado la nariz, que no se había quedado despierta cuando tenía fiebre ni había rezado por él cuando tenía el corazón roto. Alguien que no lo había criado. Y, de alguna manera, ella se había llevado el honor. Y a mí me había tocado lo que quedaba.
Me quedé mirando la foto en la pantalla, con los dedos paralizados y el corazón latiendo con fuerza. Mi hijo, mi niño, arrodillado delante de su suegra con ese anillo, sonriendo como si fuera lo más natural del mundo. No reconocí la mirada en sus ojos. No era solo amor. Era reverencia. Admiración. Y por un momento fugaz y vergonzoso, me pregunté si alguna vez me había mirado así. Quizás una vez, hace mucho tiempo, antes de que ella entrara en su vida y, poco a poco, cambiara el centro de su órbita. No es que quisiera competir. Dios sabe que nunca pediría diamantes. Pero fui yo quien lo crió para que fuera el hombre que quisiera regalar un diamante. Le enseñé a demostrar amor. Le enseñé lo que significaba pensar en los demás. Y siempre se le dio bien, era casi anormalmente considerado para un chico de su edad. Cuando sus compañeros se olvidaban de los cumpleaños, él se acordaba. Cuando sus profesores estaban enfermos, les hacía tarjetas y se las entregaba con una sonrisa tímida. En sus cumpleaños, se aseguraba de que yo probara primero un trozo de su tarta. Así era él. Incluso en la universidad, enviaba paquetes con cosas a sus primos pequeños. Me enviaba mensajes antes de los exámenes para pedirme que rezara por él. No era solo mi hijo. Era mi corazón caminando fuera de mi cuerpo. Y entonces ella entró en su vida, y las cosas empezaron a difuminarse. Lo vi primero en que empezó a pedirme menos mi opinión. Luego, en la forma en que sus gracias se convirtieron en emojis. Ella siempre estaba en segundo plano, corrigiendo algo que yo decía, dirigiéndolo con una sola mirada. Intenté ignorarlo. El amor cambia a las personas, me decía a mí misma. Quizás es solo la transición. Quizás el matrimonio conlleva dificultades. Pero luego llegaron las primeras vacaciones después de su boda. Preparé una cena completa, puse la mesa, compré vino que no podía permitirme. Llegaron 2 horas tarde. Sin llamar, sin disculparse. Ella entró con unos pendientes nuevos y él la seguía como si fuera de seda. Comieron, sonrieron y se marcharon temprano. Me quedé sentada con los platos y el silencio. Y el chico atento que solía dejar el plato limpio y decirme que mi comida era mejor que la de cualquier restaurante, ni siquiera se dio cuenta de que había preparado su plato favorito desde cero. Al principio fue sutil, la forma en que ella me sustituyó. No en nombre, sino en influencia. En voz. En presencia. Empecé a sentirme como una invitada en la vida de mi propio hijo. Como alguien que tenía un pase para el backstage de un espectáculo en el que yo había sido protagonista. Y lo más triste era que él no parecía darse cuenta del cambio. O tal vez sí, pero pensaba que no me importaría. Al fin y al cabo, yo era su madre. Siempre estaría ahí, ¿no? Pero estaba empezando a darme cuenta de algo doloroso. Había criado a un chico considerado. Pero no estaba preparada para lo que el matrimonio haría con esa consideración. Ni para quién estaría reservada. No sucedió de golpe. La primera vez que me sentí realmente sustituida fue de una forma tan sutil, tan engañosamente normal, que casi no me di cuenta. Era una fría mañana de noviembre, unos meses después de su boda. Mi hijo había prometido pasar a comer, solo nosotros dos. Llevaba semanas esperándolo con ilusión, había preparado su sopa de tomate favorita, e incluso había horneado el pan de maíz que siempre pedía en la universidad. Estaba a mitad de poner la mesa cuando sonó mi teléfono. Hola mamá, cambio de planes. Vamos a ir a comer con los padres de Rachel. ¿Quedamos para otro día? No se disculpó. No hubo calidez. Solo un desaire casual, como si fuera un nombre en un calendario que se puede cambiar fácilmente. Me quedé allí, con la cuchara en la mano, mirando la mesa vacía como si se burlara de mí. En ese momento me di cuenta de que ya no era la primera llamada. Ni siquiera era la segunda. Era un plan B. Me dije a mí misma que no debía tomármelo como algo personal. Que ya se le pasaría. Que el amor vuelve loca a la gente durante un tiempo. Pero esos, queda para otro día, se convirtieron en una costumbre. La comida nunca se volvió a programar. Esa Navidad, en lugar de decorar el árbol juntos como siempre hacíamos,
Me envió una foto del árbol de su casa, perfectamente decorado, digno de aparecer en una revista, con la leyenda: Nuestra primera Navidad en familia. Familia. Esa palabra me dolió. No porque la usara, sino porque yo no formaba parte de ella. Mi árbol estaba a medio iluminar en un rincón, con los adornos todavía en la caja porque no me atrevía a terminarlos sola. El verdadero punto de inflexión llegó en la cena de su cumpleaños. Me ofrecía organizarla, como había hecho todos los años desde que nació. Me dijo amablemente que la madre de Rachel ya tenía algo planeado. Una cena gourmet en la azotea, dijo, como si fuera algo de lo que estar orgulloso. Me tragué mi decepción y le pregunté si aún podía hacerle la tarta. Oh, respondió, ya ha pedido una en esa pastelería de la que te hablé. No te molestes. Lo dijo con buena intención, creo. Pero nunca me había sentido tan rechazada. Hornear su pastel nunca fue una molestia. Era una tradición, era amor. Era lo único que me quedaba que me hacía sentir necesaria. Esa noche, me senté sola en la cocina, mirando los ingredientes que ya había preparado. Harina, azúcar, huevos, mantequilla. Todos esperando a alguien que ya no se fijaba en ellos. No lloré. No entonces. Simplemente volví a guardar todo en el armario lentamente, un ingrediente tras otro, como si estuviera doblando una versión de mí misma que ya no encajaba en su vida. Esa fue la primera vez que lo sentí de verdad. No solo olvidada, sino sustituida. Y lo peor no fue que sucediera. Lo peor fue lo fácil que le resultó a él dejarlo pasar. Las semanas después de su cumpleaños pasaron en silencio. Yo no le llamé y él tampoco. Me dije a mí misma que estaba ocupado, que quizá estaba esperando el momento adecuado. Pero en el fondo, sabía que no era así. Sabía que algo había cambiado, y que no podía arreglarlo con una llamada o con unas galletas recién hechas. Y entonces, una tarde, mientras doblaba la ropa limpia y dejaba que el silencio llenara los rincones de la casa, sonó el teléfono. Vi su nombre aparecer en la pantalla y, por un segundo, sonreí. Pensé que tal vez era el momento. Tal vez se había acordado. Tal vez me extrañaba. Respondí rápidamente, tratando de que no se notara la esperanza en mi voz, pero se me escapó de todos modos. Hola cariño, dije, con voz demasiado suave, demasiado ansiosa. Hola mamá, respondió, con tono distraído, sin calidez, sin disculpas. Escucha, Rachel y yo hemos estado hablando. Sus padres quieren hacer una celebración conjunta del Día de la Madre este año, algo realmente especial. Se me hizo un nudo en el estómago, pero no dije nada. Él continuó. Así que pasaremos la mayor parte del día con ellos. Espero que te parezca bien. Pasaré por tu casa más tarde, quizá te deje algo. No respondí de inmediato. No podía. Era como si las palabras hubieran succionado todo el aire de la habitación. Debió de confundir mi silencio con aprobación, porque siguió hablando. Estamos preparando una sorpresa para su madre. Es algo muy importante. Ella ha sido como una segunda madre para mí, y quiero demostrarle lo mucho que significa para nosotros. Se me encogió el corazón. Ese fue el momento. No porque él hubiera decidido celebrarlo con ellos, sino por la facilidad con la que lo justificó. La facilidad con la que llamó, como una segunda madre, a otra mujer mientras hablaba con la mujer que le había dado la vida. Me mordí el interior de la mejilla para no llorar. No quería que se diera cuenta de que me había hecho daño, no mientras estaba tan concentrado en planear un gran gesto para otra persona. Qué bonito, logré decir con voz débil y tranquila. Espero que lo disfrute. Me dio las gracias como si fuera una vecina que le saludaba con cortesía, no una madre que se tragaba un dolor desgarrador. Cuando colgué, me quedé sentada en la misma silla durante lo que me parecieron horas. La colada seguía sin doblar. El silencio se hacía más pesado. Lo había criado para que fuera generoso, para que honrara a las personas que lo habían formado. Pero, de alguna manera, al hacerlo, también le había enseñado a olvidar a quien lo había formado. Esa llamada no solo me dolió, me dejó vacía. No porque no me hubieran invitado a la celebración, sino porque me di cuenta de que ni siquiera era necesaria para que se sintiera completa.
La siguiente vez que hablamos fue 3 días antes del Día de la Madre. Acababa de entrar de cuidar el pequeño jardín trasero, tratando de distraerme con el ritmo familiar de arrancar malas hierbas y podar tomateras. El sol calentaba mi piel, pero mi corazón estaba frío. Cuando volvió a sonar el teléfono, era su nombre una vez más. Una pequeña chispa de esperanza se encendió en mi pecho, la misma que me había dicho que dejara de alimentar. Respondí, y esta vez, él parecía apresurado, como si estuviera llamando entre recados. «Hola mamá, solo llamaba para saber cómo estabas», comenzó. Podía oír el tráfico detrás de él, el zumbido lejano del ruido de la ciudad. Le pregunté cómo estaba, si se estaba preparando para el domingo. Fue entonces cuando lo dijo, con tanta naturalidad, como si no quisiera herirme. «Sí, sobre eso. No esperes mucho este año, mamá. Las cosas están un poco difíciles con todo lo que está pasando. Los padres de Rachel vienen de visita y hemos estado invirtiendo mucho para que sea especial para su madre». Se me cortó la respiración, pero forcé una pequeña risa. «Claro. Lo entiendo». No se dio cuenta de que se me había quebrado la voz. Siguió hablando, contándome lo ocupado que había estado, lo agradecido que estaba por todo lo que había hecho por él cuando era pequeño, que me cuidara y disfrutara del día como quisiera. Sonaba como un guión. Como algo que había ensayado para sentirse mejor. Y tal vez pensaba que estaba siendo amable. Tal vez creía que, al avisarme con antelación, no me decepcionaría. Pero lo que no se daba cuenta era que la decepción ya había llegado mucho antes de que pronunciara esas palabras. Colgué el teléfono y me quedé allí sentada, rodeada por el aroma de la tierra y el canto de los pájaros, sintiéndome completamente sola. El jardín, que antes era mi santuario, ahora parecía la sala de espera de una celebración a la que ya no pertenecía. Recordé todos los años que me había esforzado por hacer que las fiestas fueran mágicas para él. Los disfraces hechos a mano, los pasteles caseros, los desastres nocturnos con el papel de regalo solo para ver su sonrisa. Ahora me decían que no esperara mucho. Que no esperara nada. Y no se trataba solo de un regalo o un gesto. Se trataba de lo que significaba esa falta de esfuerzo. Significaba que no merecía la pena prepararse para mí. Que no merecía la pena planear nada para mí. Que era una casilla que marcar después de que la verdadera celebración hubiera pasado. Las palabras seguían resonando en mi mente mientras estaba sola en la cocina aquella noche, con las manos envueltas alrededor de una taza de té que nunca terminé. «No esperes mucho este año, mamá». Y, por primera vez, no lo hice. No porque no quisiera tener esperanza. Sino porque sabía que, en este caso, la esperanza solo agudizaría el dolor. La mañana del Día de la Madre llegó con la misma quietud que había reinado durante toda la semana. No puse la mesa. No horneé nada especial. Ni siquiera me quité la bata. Me dije a mí misma que lo trataría como cualquier otro domingo. Preparé té, me senté junto a la ventana e intenté ignorar el dolor que latía un poco más fuerte con cada hora que pasaba. No hubo llamadas. No llamaron a la puerta. Solo silencio. Seguí mirando mi teléfono como si me debiera algo. Una disculpa, un gesto, cualquier cosa. Alrededor del mediodía, la curiosidad pudo más que yo. Abrí Instagram. No debería haberlo hecho. Sabía que no debía. Pero una parte de mí aún esperaba ver algo sencillo. Una mención. Una foto. Un gracias discreto. En cambio, vi una presentación de diapositivas. La primera imagen era mi hijo junto a la madre de su esposa, radiante mientras le deslizaba un anillo de diamantes en el dedo. La leyenda decía: «A la mujer que crió al amor de mi vida. Eres mi segunda madre, mi corazón, mi gratitud eterna. Feliz Día de la Madre». La siguiente foto era de ella sosteniendo un billete de avión y las tarjetas de embarque en la mano. «Italia, allá vamos», estaba escrito en letras mayúsculas debajo. No podía respirar. Me temblaban las manos mientras desplazaba la pantalla. Había selfies sonrientes, copas de champán, sus ojos llorosos mientras lo abrazaba. Cada imagen era una celebración de la maternidad de otra persona, capturada con más cariño del que yo había recibido en todo el año.
Miré la pantalla, con los ojos nublados, mientras se llenaba de comentarios. Eres un yerno estupendo. Qué suerte tiene de tenerte. Es lo más bonito que he visto nunca. Me sentí como un fantasma, alguien que observa la vida desde fuera, invisible y sin ser invitado. No aparecía en ninguna publicación. Ni siquiera una etiqueta. Ni siquiera una foto de grupo genérica o un perezoso, feliz Día de las Madres a todas las mamás. Nada. Dejé el teléfono con cuidado, como si fuera algo frágil y maldito. Luego caminé hacia la cocina, abrí el cajón y saqué la vela que él había dejado la noche anterior. No había ninguna nota. Ni un abrazo. Solo una bolsa de plástico y un apresurado. Lo siento, no puedo quedarme mucho tiempo. Tenemos que coger un vuelo temprano. La encendí. El aroma era barato, abrumador, artificial. Olía a culpa tratando de disfrazarse de consideración. Me senté en el salón, con la llama parpadeante proyectando sombras en la pared, y sentí todo el peso de lo que me habían quitado, no solo la atención, ni siquiera los regalos, sino el lugar que una vez ocupé en su vida. El lugar que construí con años de amor, sacrificio y devoción silenciosa. Y ahora le pertenecía a otra persona. No porque ella lo pidiera, sino porque él se lo dio. Libremente, públicamente, con orgullo. Y a mí me quedé con una vela que nadie se acordó de envolver. El anillo era lo que no podía dejar de pensar. $30.000. Vi el precio en uno de los comentarios. Alguien había etiquetado al joyero, y por curiosidad, hice clic. No debería haberlo hecho, pero lo hice. El anillo tenía su propio vídeo, con imágenes a cámara lenta en las que brillaba bajo las luces del estudio. Pieza personalizada, decía la leyenda. Encargada por un yerno devoto para la madre de su novia. Me quedé mirando la pantalla, atónita por las palabras. Devoto. Yerno. Y solo podía pensar en todas las noches que me había quedado despierta con él cuando tenía dolores de crecimiento tan fuertes que lloraba a través de las paredes. Cómo había trabajado turnos dobles para comprarle su primera chaqueta del equipo universitario porque no quería ser el único en el banquillo sin una. $30.000. Nunca había tenido nada que valiera ni una fracción de eso. Ni mis muebles. Ni mi coche. Ni una sola joya. Y sin embargo, ahí estaba él, dándoselo a ella. Como si fuera lo más normal del mundo. Como si fuera lo mínimo que podía hacer. Y el viaje. A Italia. No era solo una escapada de fin de semana, ni un crucero, sino 2 semanas completas en Florencia y Venecia, con todos los gastos pagados. No me enteré de nada de esto por él, sino por los pies de foto y los hashtags. Viaje de ensueños. Vínculo entre madre y él, el mejor yerno del mundo. Se me revolvía el estómago con cada publicación. No era envidia. No quería el anillo. No necesitaba las vacaciones. Era lo que representaba todo eso. Había dedicado tiempo, dinero y energía a planear algo inolvidable, no para mí, la madre que lo había criado, sino para alguien que ni siquiera sabía cuál era su canción favorita de la infancia, o que solía dormir con la luz del pasillo encendida hasta los 11 años. Él lo llamaba gratitud. Lo llamaba honrar a otra madre. Y yo incluso lo habría entendido si hubiera habido un lugar para mí. Si la celebración hubiera sido compartida. Pero no solo me ignoraron. Me borraron. Por completo. Como si mi capítulo hubiera terminado el día que él dijo, sí, quiero, y ella simplemente hubiera asumido el papel sin resistencia. Esa noche me senté sola en mi cocina, mirando fotos de lugares a los que nunca iría, momentos a los que no me habían invitado, sonrisas que ya nunca le había visto poner delante de mí. Y sentí que algo dentro de mí se rompía silenciosamente. No explotó. Solo se agrietó, como unos cimientos que habían sido socavados durante demasiado tiempo. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Solo apagué el teléfono, soplé la vela y me quedé de pie en el silencio de mi casa, preguntándome cuándo había ocurrido realmente el cambio. ¿Fue la boda? ¿Fue aquella primera cena a la que no acudió? ¿O fue cuando le enseñé, hace tantos años, a amar con intensidad, a darlo todo y a honrar a las mujeres de su vida, sin darme cuenta de que algún día yo podría ser la excluida de esa ecuación?
Creía que lo había visto todo. El anillo. El viaje. Las fotos que me partieron el corazón de una forma que no esperaba. Pero fue el pie de foto lo que me hizo darme cuenta de todo. La frase me hizo sentir como si alguien hubiera atravesado la pantalla y me hubiera abofeteado con palabras. Estaba debajo de una foto de ella, de pie en un balcón en Florencia, con una copa de vino en la mano y el pelo bañado por la luz dorada. Mi hijo había tomado la foto él mismo, según decía su comentario debajo. Y el pie de foto que ella escribió era breve, elegante y devastador. A la mujer que nunca me hizo sentir como la segunda mejor. Feliz Día de la Madre. Eso era todo. Solo eso. Lo leí una vez. Luego otra vez. Y otra vez. Intentando asegurarme de que lo había entendido bien. Intentando convencerme de que tal vez estaba interpretando demasiado. Que tal vez no era lo que parecía. Pero lo era. Era exactamente lo que parecía. Una puñalada. Una frase destinada a elogiar a su madre menospreciando a otra persona. A mí. Yo nunca la hice sentir como si fuera la segunda mejor. Desde el momento en que entró en la vida de mi hijo, la acogí con los brazos abiertos. La elogiaba incluso cuando no me sentía valorada. Le hice sitio en la mesa, renuncié a tradiciones, suavicé mis opiniones. Le cedí el espacio que antes ocupaba en el centro. Porque eso es lo que hace el amor. Cede. Se adapta. Y a cambio, me pintaron como una sombra. Como si hubiera pasado años compitiendo en lugar de dando. Como si la hubiera hecho sentir incómoda cuando lo único que había hecho era intentar incluirla. Me quedé con esas palabras en la cabeza durante el resto de la noche. Daban vueltas en mi cabeza como una vieja canción en bucle. Intenté imaginar qué tipo de conversación habían tenido antes de que ella publicara eso. ¿Lo vio él antes de que se publicara? ¿La ayudó a escribirlo? ¿Estaba de acuerdo con ello? Lo peor era que a él le gustaba la publicación. Su nombre estaba ahí, debajo de la larga lista de corazones. Lo había aprobado. O tal vez ni siquiera lo pensó 2 veces. ¿Pero no es eso peor? ¿Que ni siquiera le pareciera doloroso? ¿Que mi propio hijo no pudiera ver cómo esa frase hería a la mujer que lo amaba antes de que nadie supiera su nombre? El silencio causa dolor, pero las palabras también pueden causarlo, sobre todo si se eligen con cuidado, se envuelven en palabras bonitas y se publican para recibir aplausos. Esa leyenda era ambas cosas. Me borró delante de cientos de personas y lo hizo parecer amor. Y el hombre al que crié estaba detrás, sonriendo, orgulloso. No dije nada. No llamé. No lloré. Simplemente cerré la aplicación, dejé el teléfono boca abajo y me senté en la quietud de una casa construida sobre recuerdos ahora sustituidos por imágenes en las que yo no tenía cabida. Esa noche, me fui a la cama sin decir una palabra. Pero por dentro, algo había cambiado. Algo se había cerrado. Mientras ella desenvolvía su anillo de $30.000 bajo el sol de la Toscana, yo desenvolvía una vela, todavía en su bolsa de plástico, en un rincón de la encimera de mi cocina. Él la había dejado allí la noche anterior, con prisas, con la mirada más puesta en su reloj que en mí. Feliz Día de la Madre, mamá. Lo siento, mañana salimos temprano, me dijo, sin quedarse ni el tiempo suficiente para que sus zapatos se llenaran de polvo de mi felpudo. Recuerdo que esbocé una sonrisa, le quité la bolsa de las manos y asentí con la cabeza como si todo estuviera bien. Pero cuando saqué la vela a la mañana siguiente y vi la etiqueta adhesiva aún medio pegada en la base, una etiqueta roja de rebaja, $1,29, sentí que algo se derrumbaba dentro de mí. No era por el precio. Nunca fue por el precio. No quería diamantes. No esperaba Italia. Pero una vela de una tienda de todo a $1, sin tarjeta, sin pensamiento, sin significado, me decía todo lo que necesitaba saber sobre mi situación actual. Se había acordado por obligación, no por amor. Y yo ya no era la mujer a la que honraba. Era la mujer a la que se olvidaba hasta el último momento. Guardé esa vela durante mucho tiempo. Azúcar de vainilla. Demasiado dulce. El tipo de aroma que llena una habitación demasiado rápido y permanece demasiado tiempo. La encendí de todos modos.
En parte por costumbre, en parte porque no sabía qué más hacer. La llama bailaba en el silencio, burlándose de mí con su brillo. Me la imaginé abriendo la caja del anillo, jadeando, abrazándolo, mientras yo estaba sentada con mi vela de liquidación parpadeando sobre una mesa de cocina que una vez había estado cubierta de tarjetas hechas a mano y garabatos infantiles que decían, la mejor mamá del mundo. Eso es lo que más me dolía, el recuerdo de lo mucho que solía importarle. ¿Cuándo se produjo el cambio? ¿Cuándo pasé de ser aquella para la que escribía poemas a la mujer a la que le entregaba una bolsa de plástico de camino al aeropuerto? Pensé en la tarjeta que me hizo cuando tenía 9 años, con letras torcidas y pegamento brillante. Escribió: si tuviera todo el dinero del mundo, te compraría el diamante más grande y te daría el abrazo más grande. Ahora tenía el dinero. Y el diamante no llegó a mis manos. Tampoco el abrazo. Solo una vela. De una tienda de todo a $1. Sin envolver. Sin nota. La apagué esa noche. Dejé que el humo se elevara en la penumbra, enroscándose como un adiós silencioso. No a él. Sino a la parte de mí que aún creía que yo importaba como antes. Porque la verdad estaba allí, delante de mí, en un charco de cera derretida y el aroma persistente de vainilla artificial. Ya no era su primer pensamiento. Quizás ni siquiera el segundo. Yo era un pensamiento de último momento. Aquello que recuerdas porque te sientes culpable, no porque te sientas agradecido. El día transcurrió en silencio. No contesté ninguna llamada. No había ninguna. No envié ningún mensaje a nadie. No publiqué ninguna foto con filtro y un pie de foto fingiendo que me sentía celebrada. Me senté en silencio, dejando que me presionara como un abrigo pesado que no podía quitarme de encima. La vela se había consumido. La llama se había apagado. Pero el dolor seguía ahí. No le dije ni una palabra, ni siquiera un gracias. No fui capaz de mentir, ni siquiera por cortesía. Porque la verdad era que algo dentro de mí había cambiado tan profundamente, tan dolorosamente, que ya no sabía cómo fingir. Pero sonreí cuando me llamó 2 días después para preguntarme si había recibido el regalo. Le dije que sí. Le dije que olía bien. Incluso solté una risita cuando bromeó diciendo que viajar era caro y que el Día de la Madre les había pillado desprevenidos. Le dije que no pasaba nada. Que lo entendía. No le pregunté por el anillo. No mencioné las fotos. No saqué a relucir el pie de foto que me había destrozado con su crueldad pasiva. Hice mi papel. El de la madre indulgente y paciente que nunca espera demasiado. La que siempre toma menos y hace que parezca suficiente. Pero por dentro, morí un poco. No fue ruidoso ni dramático. Fue silencioso, como el lento cierre de una puerta que había estado abierta durante décadas. Sentí como si me hubieran pedido que sonriera mientras me reemplazaban, y que lo hiciera con elegancia. Que aceptara un papel en el fondo de la celebración de otra persona, de la gratitud de otra persona, del protagonismo de otra persona. Sabía que si se lo contaba a alguien, me dirían que estaba exagerando. Que solo era un regalo. Que el verdadero valor estaba en la relación. Pero las relaciones se construyen con momentos. Y este momento lo dejó claro. El vínculo que tanto apreciaba había cambiado. Ni siquiera escuchó el silencio en mi voz. No se dio cuenta de que estaba más callada de lo habitual, de que dejaba que las pausas se alargaran más de lo debido. Las llenó con historias sobre su viaje, lo bonita que era Italia, cómo lloró su suegra cuando vio el anillo. Asentí, aunque él no podía verme. Hice los ruidos adecuados. Le dejé hablar. Y cuando terminó la llamada, me quedé mirando mi teléfono, sosteniéndolo como un salvavidas que empezaba a deshilacharse. Quería gritar. Quería preguntarle por qué. ¿Por qué ella y no yo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué tan poco esfuerzo? Pero las palabras nunca salieron de mis labios. Porque se espera que las madres comprendan. Que siempre perdonen. Que se traguen el dolor con elegancia. Así que hice lo que siempre había hecho. No dije nada. Y en ese silencio,
algo dentro de mí se rindió en silencio. No a él, sino a esperar. A tener esperanza. A creer que el chico al que crié para que fuera considerado todavía me veía. Porque ese chico había crecido. Y en algún momento del camino, dejó de mirar atrás. Pasó casi una semana cuando volvieron a aparecer. No los esperaba. No llamaron, no avisaron, solo se oyó el ruido de un coche entrando en el camino de entrada, las ruedas crujiendo la grava que no había tenido fuerzas para rastrillar. Miré por la ventana y la vi salir primero, vestida a la perfección, como siempre. Mi hijo la seguía, llevando un ramo de flores que parecía comprado en una gasolinera de camino. Abrí la puerta y sonreí, no porque me sintiera feliz, sino porque eso es lo que hacen las madres. Ella entró primero y me abrazó con esa misma calidez frágil que ya conocía. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Nunca lo hacía. Era el tipo de sonrisa que pone la gente cuando quiere parecer amable, pero no puede ocultar que no lo siente de verdad. «Hola mamá», dijo dulcemente, colocando las flores sobre la mesa como una ofrenda de paz. Le di las gracias y nos serví el té. Nos sentamos en el salón, con las piernas perfectamente cruzadas y las manos apoyadas sobre las rodillas, como si lo hubiera ensayado. Me contó el viaje, lo bonita que era Italia, lo atento que había sido mi hijo, cómo había llorado de alegría su madre cuando él la sorprendió con el anillo. Asentí y removí el té. Sus ojos se movían rápidamente por la habitación mientras hablaba, posándose en la estantería polvorienta, las cortinas descoloridas, el candelabro vacío. La sorprendí escudriñando la casa como si no estuviera a la altura. Como si yo no estuviera a la altura. Mi hijo intentó mantener una conversación ligera, habló del helado y de los paseos en góndola, y yo me senté allí sonriendo y escuchando como si no hubiera visto ya cada momento en Internet. En un momento dado, se volvió hacia mí y me dijo: «Te estamos muy agradecidos por tu apoyo. Siempre has sido muy comprensiva. No todas las suegras serían tan amables». La pausa antes de amables quedó suspendida en el aire como un juicio perfumado. Sonreí de nuevo, esta vez con más fuerza. «Por supuesto», respondí. «¿Qué otra cosa podría ser?» Pero por dentro, sus palabras me dolieron como un puñal. No era gratitud. Era una actuación. No me estaba dando las gracias, sino asegurándose de que yo supiera cuál era mi lugar. El lugar al que ella me había ayudado a llegar con tanto cuidado. Un lugar en el que yo era educada, callada, indiferente. Convenientemente invisible. Cuando se marcharon, me abrazó de nuevo. Su perfume permaneció más tiempo que su calor. Mi hijo me besó en la mejilla y dijo: «Nos vemos pronto». Los vi alejarse en el coche, que se hacía cada vez más pequeño. Luego cerré la puerta lentamente, eché la llave y me quedé en el pasillo con el ramo todavía sobre la mesa. Su sonrisa se había desvanecido en el momento en que salió de mi porche. Y la mía se desvaneció en el instante en que la puerta se cerró. Todo era un baile. Uno que nunca acepté aprender, pero que de alguna manera me encontré interpretando. Y ahora lo sabía. No solo me estaban sustituyendo. Me estaban ensayando para mi salida. Unos días después de su visita, volvió a sonar el teléfono. Esta vez era ella. Rachel. Su voz era dulce, casi melosa, como si estuviera exagerando un poco. «Hola mamá», dijo, con un tono pulido. «Estábamos pensando. ¿Te gustaría venir a cenar este fin de semana? Solo nosotros. Queremos celebrarlo como es debido, ya que el Día de la Madre fue tan ajetreado». Hice una pausa. La oferta me pareció demasiado perfecta, demasiado conveniente. Como si fuera más por aparentar que por sentimiento. Pero dije que sí. No porque creyera que las intenciones fueran puras, sino porque una parte de mí aún esperaba que mi hijo me viera, aunque fuera a través del velo del guión de otra persona. Llegó el sábado. Me vestí de forma sencilla, nada demasiado llamativo, nada que pudiera parecer que me estaba esforzando demasiado. Llevé una botella de vino, nada caro, solo algo cálido y familiar. Cuando llegué, la casa estaba impecable,
decorada como si hubiera sido preparada para una revista. La mesa ya estaba puesta, las velas encendidas y la música sonaba suavemente de fondo. Rachel me recibió con la misma sonrisa, esa que no encajaba del todo con sus ojos. Mi hijo me abrazó rápidamente y luego se apresuró a volver a la cocina para comprobar algo. Toda la noche tuvo el aire de una obra de teatro. Las líneas ensayadas. La iluminación perfecta. Pero faltaba la calidez genuina, desordenada e imperfecta de la familia. La cena estuvo bien. La comida estaba buena. Ella contó anécdotas de su viaje, se rió de sus propios chistes y llenó la habitación con su voz. Mi hijo se limitaba a asentir. Cuando hablaba, era sobre el trabajo, planes, logística, nada personal, nada sobre nosotros. Y cada vez que intentaba preguntar algo, ella desviaba la conversación. «Oh, ¿no te hemos contado lo de la Galería de Arte de Venecia? Oh, eso me recuerda que tenemos que enseñarte el vídeo que grabamos en el viñedo». Yo escuchaba. Sonreía. Seguía el juego. Luego, durante el postre, soltó el tema. El verdadero motivo de la cena. Bueno, dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante. Estábamos pensando que estaría bien hacer una gran reunión el año que viene por el Día de la Madre. Juntar a las dos familias. Una sola celebración. Menos presión, más diversión. La miré y entonces lo vi claro. La cena no era una disculpa. Era el preludio. Un ensayo para la petición. Querían que me integrara, que volviera a compartir el protagonismo con su madre, solo que esta vez con mi consentimiento. El gesto estaba envuelto en amabilidad, pero era calculado. Removí el café y asentí. Lo que sea mejor, dije en voz baja. Mi hijo sonrió, aliviado. Rachel me tomó la mano y me la apretó. Siempre eres tan fácil, mamá. Eso es lo que nos encanta de ti. Fácil. No apreciada. No honrada. Solo fácil. Sonreí de nuevo. Pero por dentro sentí que la última parte de mí se derrumbaba. Ni siquiera esta cena, esta invitación, era por mí. Nunca lo había sido. Las palabras salieron mientras recogíamos los platos. Yo estaba apilando los platos, tratando de mantener las manos ocupadas mientras mi corazón se esforzaba por mantener un ritmo constante. Mi hijo me siguió a la cocina, secándose las manos con una toalla, con la mirada fija en cualquier lugar menos en mí. La conversación había sido ligera toda la noche, demasiado ligera, y podía sentir que algo más pesado intentaba salir. Fue entonces cuando lo dijo. ¿Lo entiendes, verdad? Ella es como una segunda madre para mí. Lo dijo con tanta naturalidad, como si no quisiera que sonara así. Como si no quisiera romper algo sagrado dentro de mí. No respondí de inmediato. Seguí enjuagando el plato que tenía en las manos, observando cómo el agua giraba alrededor del borde, fingiendo que no acababa de ser degradada a los ojos de mi propio hijo. Una segunda madre. La mujer que él conocía desde hacía 3, quizá 4 años. La mujer que había entrado en su vida como una invitada y ahora ocupaba el lugar en el que yo había vertido décadas de amor. Ella era como una segunda madre, y se esperaba que yo asintiera, sonriera y dijera que lo entendía. Se apoyó en la encimera, con los brazos cruzados, como si esperara que yo lo confirmara. Que diera mi bendición a este cambio de roles. Finalmente levanté la vista y le dirigí la versión más suave de mi voz. Por supuesto, dije. Me alegro de que haya sido buena contigo. Y lo decía en parte en serio. No quería que él dejara de ser querido. No le deseaba ningún mal. Pero tampoco quería que me borraran de la historia que había ayudado a construir desde cero. Él sonrió, aliviado, como si mi aprobación significara que todo estaba bien. Pero nada estaba bien. Esa frase no solo me dolió, sino que me descolocó. No dejaba de pensar en las noches en que me sentaba junto a su cama durante las tormentas y le cantaba hasta que se dormía. Pensaba en cómo había tenido 3 trabajos para poder pagar los gastos de su solicitud para la universidad. Recordaba cómo me agarraba con sus manitas en el aeropuerto cuando lo dejaba en la escuela, cómo lloraba en mi hombro y me susurraba, siempre seré tu niño. Y ahora
Años después, allí estábamos, yo frente a un hombre que creía que otra persona podía ocupar el lugar que yo me había ganado con tanto esfuerzo. Terminé de fregar los platos en silencio. No se dio cuenta de que me temblaban las manos ni de que tenía los hombros caídos. Me dio una palmadita en la espalda y me dijo: «Gracias por entenderlo, mamá. Siempre lo haces». Esa fue la parte que más me dolió. No solo las palabras que dijo, sino lo seguro que estaba de que nunca me opondría. De que aceptaría el cambio de mi papel con elegancia y silencio. Y así lo hice. Asentí con la cabeza. Sonreí. Desempeñé mi papel. Pero por dentro, una puerta se cerró silenciosamente. Una puerta que él quizá nunca se daría cuenta de que había estado abierta. A la mañana siguiente, me quedé en la cocina más tiempo de lo habitual, mirando la misma encimera donde la noche anterior había cortado verduras, marinado pollo y doblado servilletas en forma de abanicos. Rachel me había pedido que la ayudara con la cena, solo para darle un respiro. «Se te da muy bien cocinar», me había dicho con esa voz dulce y manipuladora, que suena como un cumplido pero parece una tarea encubierta. Había dicho que sí, porque decir que no seguía pareciéndome una traición. Incluso después de todo. Incluso después del descenso de categoría, del anillo, del viaje, de la vela, de la leyenda, de la nueva madre en su corazón. Dije que sí porque una parte de mí todavía creía que tal vez se podía recuperar el amor a través del servicio. Así que pelé, corté, removí y rocié durante horas. Empaqueté los platos con cuidado. Los llevé yo mismo. Puse la mesa mientras Rachel se preocupaba por los centros de mesa. Incluso recalenté todo en su horno mientras ella se entretenía con el móvil y asentía sin entusiasmo. Cuando todos se sentaron a comer, llovieron los elogios. «Rachel, está increíble. Te has superado». Ella sonrió y dijo: «Oh, gracias. Me han ayudado un poco». Así, sin más, mi trabajo se convirtió en su logro. Mi amor se convirtió en su aplauso. Observé a mi hijo servirse una segunda ración, como solía hacer en mi mesa. Le escuché elogiar la ternura de la carne, la combinación de sabores. Pero no me miró ni una sola vez. Miró a ella. Porque, a sus ojos, ella era la mujer que había preparado la cena. Ella era la que había hecho que la velada fuera especial. Yo era la mano silenciosa detrás de la cortina, el fantasma de la cocina al que nadie recordaba dar las gracias. Me senté en un rincón, con el plato intacto, desapareciendo silenciosamente de la historia que se desarrollaba ante mí. No era solo que yo hubiera cocinado la comida con la que celebraban, era que nadie lo reconocía. Y aunque lo hubieran hecho, no habría cambiado lo que yo sabía. Que mi esfuerzo era conveniente. Mi amor era útil. ¿Pero mi presencia? Mi presencia era opcional. Después de la cena, Rachel me ofreció las sobras como recompensa. «Llévate algo a casa», me dijo alegremente. «Tú también te lo mereces». Sonreí y rechacé la oferta. No porque no tuviera hambre, sino porque ya estaba llena de tristeza, de resignación, de la silenciosa constatación de que me habían reducido a una ayudante en una celebración en la que antes era la protagonista. Conduje a casa esa noche en silencio, el mismo silencio que ahora llenaba todas las habitaciones de mi casa. No lloré. No grité. Solo entré, apagué las luces y me senté sola. Mientras ellos celebraban. Con mi comida. Con mi hijo. Con el amor que yo le había enseñado a dar, ahora servido a otra persona, perfectamente emplatado y repartido como si nunca me hubiera pertenecido. Una semana después volví a verlos. Pasaron por casa un domingo por la tarde, solo el tiempo necesario para que Rachel dejara unos libros que había tomado prestados y mi hijo me recordara que el fin de semana siguiente volverían a salir. Pero esta vez trajeron a su hija, mi nieta. Solo tenía 8 años, era toda piernas y curiosidad, con una voz aún tan suave que podía derretir el dolor de mi pecho si la dejaba. Corrió hacia mis brazos en cuanto entró por la puerta, y sus manitas me agarraron con más fuerza de la que esperaba. Solo eso casi me hizo llorar. Se sentó a mi lado en el sofá, jugueteando con el dobladillo de su vestido mientras sus padres charlaban en la cocina.
Le ofrecí galletas, las que solía hornear con mi hijo cuando era pequeño. Ella asintió y mordió una con una sonrisa. Saben a amor, dijo. Se me hizo un nudo en la garganta. Luego se inclinó hacia mí y me susurró. Abuela. ¿Por qué no viniste a la gran cena? La miré, confundida. ¿Qué cena, cariño? Ella parpadeó. La del Día de la Madre. Papá dijo que estaban todos los que son importantes. Sentí un nudo en el estómago. No estaba siendo cruel. Ni siquiera era consciente del peso de sus palabras. Los niños nunca quieren hacer daño, pero dicen la verdad que otros intentan ocultar. Sonreí con ternura y le aparté un mechón de pelo detrás de la oreja. Supongo que tenía algo que hacer, respondí en voz baja. Ella asintió, aceptando la mentira, y volvió a su galleta como si no me acabara de decir la verdad más dura que había oído en todo el mes. Todos los que son importantes. Eso fue lo que dijo. Así fue como le explicó mi ausencia a su hija. No que estaba ocupada. No que no podía ir. Sino que no era lo suficientemente importante como para estar allí. Me quedé paralizada en ese momento, viéndola masticar felizmente mientras sus palabras resonaban en mi pecho. Me pregunté cuánto tiempo tardaría en descubrir la parte de la historia que nadie le había contado. Que yo había preparado la comida. Que había sonreído en silencio. Que había dicho que sí tantas veces que había empezado a sonar como un adiós. Cogió otra galleta y me sonrió, con migas en las mejillas. Eres mi abuela favorita, me susurró. Y en ese momento, me sentí honrada y vacía a la vez. Porque los niños ven lo que los adultos pretenden olvidar. Ella me vio. No como la ayudante. No como un detalle sin importancia. Solo como su abuela. Como la veía su padre. Como me estaba borrando poco a poco de su historia, pero aún aferrándome a un lugar en la de ella. Cuando se marcharon, me abrazó de nuevo, con más fuerza que antes. Y mientras veía alejarse el coche, me di cuenta de algo. A veces, las verdades más profundas no provienen de las confrontaciones. Vienen en susurros. Susurros inocentes. De esos que dejan una huella que ninguna leyenda podría describir. Después de que se marcharan, me quedé junto a la ventana, con los brazos cruzados, mirando la grava del camino mientras volvía a quedarse en silencio. El susurro de mi nieta aún resonaba en mis oídos. Todos los que son importantes. Esas palabras pesaban mucho, no solo por lo que significaban, sino por lo que confirmaban. Al día siguiente, no pude evitarlo. Abrí el chat familiar al que me habían añadido hacía meses, el que poco a poco se había convertido en un torrente de fotos y planes en los que rara vez me incluían. Deslicé el dedo por la pantalla, sin buscar el dolor, pero encontrándolo de todos modos. Ahí estaba. Un vídeo publicado 2 semanas antes. Uno que no había visto. Mi hijo estaba de pie en un luminoso restaurante italiano, con una copa de vino en la mano, brindando. Rachel estaba sentada a su lado, radiante. Su madre, al otro lado de la mesa, ya tenía lágrimas en los ojos antes de que él terminara la primera frase. Él se agachó debajo de la mesa y sacó una pequeña caja de terciopelo. Esto, dijo, sosteniéndola en alto. Es para la mujer que crió a la mujer que amo. La que le enseñó a ser fuerte, amable y generosa. Has sido una madre para mí en todos los sentidos. Y hoy quiero darte algo para demostrarte lo mucho que significas para mí. Abrió la caja. El anillo brillaba, grande y llamativo, reflejando la luz y captando todas las miradas de la sala. Se escucharon aplausos. Su madre lloraba. Rachel aplaudía con ambas manos sobre la boca. Mi hijo se inclinó, le dio un beso en la mejilla y le dijo: «Te lo mereces». Me quedé mirando la pantalla, con la respiración entrecortada, entre la incredulidad y la tristeza. El brindis, el anillo, el discurso. Era todo lo que pensaba que él me diría algún día. Quizás no con diamantes, ni con cámaras ni aplausos, pero con la misma intención. Ese reconocimiento silencioso de que yo importaba. De que había dado. De que había criado a un hijo que se acordaba. Pero, en cambio, lo vi todo suceder para otra persona.
Alguien que solo lo conocía desde hacía unos años. Que nunca lo había abrazado cuando tenía fiebre por la noche ni había estado bajo la lluvia animándolo desde la grada. El anillo era caro, sí. Pero no se trataba del anillo. Se trataba del gesto. Del significado. De la decisión deliberada de honrar a alguien. Cerré el chat y me senté en la penumbra de mi salón, iluminada solo por el tenue resplandor del pasillo. Recordé una vez que me dijo: algún día me aseguraré de que nunca te falte nada. Sonreí al recordar, no porque fuera un recuerdo bonito, sino porque por fin entendí que las promesas no siempre se cumplen. A veces cruzan océanos y llegan a manos de alguien que nunca se las ha ganado. Ese regalo, ese momento, debería haber sido mío. Quizás no el anillo, pero sí el honor, el lugar, el reconocimiento. En su lugar, recibí una vela envuelta en plástico y un susurro de una niña que vio más de lo que el hombre al que llama papá jamás podría ver. Unos días después de ver el vídeo, me encontré limpiando. No era el habitual polvo superficial ni la aspiradora por pereza, sino la limpieza a fondo que se hace cuando se tiene el corazón encogido y no se quiere estar quieto. Abrí cajones que no había tocado en meses, ordené estantes que no necesitaban ordenarse y moví muebles que no se habían movido en años. Era una forma de mantener las manos ocupadas mientras mis pensamientos se negaban a callarse. Fue entonces cuando lo encontré. Escondido entre dos viejas tarjetas de cumpleaños y una pila de recibos que nunca tiré, allí estaba, otro recibo. No era mío. Era suyo. Doblado por la mitad y manchado en el borde, probablemente lo dejó allí la última vez que vino a casa y me pidió que le imprimiera algo. Lo desdoblé sin pensarlo mucho. Se me paró el corazón. Era de la joyería. El anillo. La fecha coincidía exactamente. El precio era 30.000, tal y como decía en los comentarios. Pero eso no fue lo que me dejó paralizada. Fue la nota garabateada en la parte inferior con su letra. Regalo para mamá. Durante un momento, me quedé mirando esa palabra. Mamá. Como si fuera a transformarse en otra cosa. Como si tal vez se refiriera a otra persona. Pero conocía su letra. Y sabía lo que significaba. Había comprado ese anillo y lo había etiquetado, con sus propias palabras, como un regalo para su madre. Para mí. No para ella. Mi respiración se volvió superficial cuando la verdad se reveló de golpe. El anillo que ahora lucía en el dedo de otra mujer había sido pensado para mí. El discurso, la celebración, el gran gesto. Todo eso debía haber sido mío. Algo había pasado. Algo había cambiado. Y en algún momento entre la planificación y la entrega, me habían sustituido. Me senté lentamente, con el papel temblando en mis manos. ¿Por qué no me lo había dicho? ¿Por qué no me lo había traído, aunque fuera en secreto, sin cámaras? ¿Por qué había dejado que ella tuviera lo que era para mí? Y entonces surgió una pregunta más profunda, una que no quería afrontar. ¿Se lo había dado porque ella lo quería más? ¿Porque se lo había pedido? ¿Porque ella lo esperaba? Y yo, con mi paciencia silenciosa, mi resistencia en silencio, ¿le había enseñado que no necesitaba que me honraran para sentir amor? ¿Le había puesto las cosas demasiado fáciles para que se olvidara de mí? Doblé el recibo y lo guardé en un cajón, no porque quisiera conservarlo, sino porque aún no sabía qué hacer con él. Era como una reliquia de una vida de la que me habían borrado. La prueba de un amor que una vez fue sincero, pero que se desvió de su rumbo. Un símbolo de cómo los planes, incluso los buenos, pueden reescribirse con una sola decisión. No le llamé. No mencioné el recibo. Simplemente me senté con la verdad y la mentira que ésta sustituía. No porque estuviera esperando a que él lo corrigiera, sino porque por fin me había dado cuenta de que algunas pérdidas llegan disfrazadas de regalos y algunas traiciones llevan el nombre mamá, escrito con la letra que tú misma le enseñaste. Intenté olvidar el recibo. Me dije a mí misma que lo dejara pasar, que dejara de reabrir heridas que claramente no se curarían con respuestas. Pero el dolor tiene una forma de persistir, y el silencio nunca entierra realmente la verdad, solo retrasa el momento en que resurge. Ese momento llegó antes de lo que esperaba, y no en una confrontación dramática,
sino en forma de un pitido en mi teléfono. El chat familiar, ese que poco a poco se había convertido en un álbum digital de todo aquello a lo que no me invitaban, se iluminó con una avalancha de mensajes. No esperaba nada significativo. La mayoría de los días solo eran memes reenviados, fotos borrosas de comida de restaurantes o novedades de las que solo me enteraba a posteriori. Pero esta vez fue diferente. Esta vez, la verdad no susurró, gritó. Rachel había compartido una foto de su madre con el anillo, con la mano levantada hacia la luz del sol, y el diamante brillaba lo suficiente como para parecer irreal. Debajo, escribió. Todavía no puedo creer que le haya comprado esto. Un regalo así demuestra quién es el verdadero MVP. Eso por sí solo habría sido fácil de pasar por alto si no fuera por lo que vino después. Uno de sus primos respondió. Espera, ¿no era ese el anillo que había elegido originalmente para su madre? Otro familiar intervino. Sí, recuerdo que se lo contó a la tía Denise hace meses. ¿Habrá cambiado de planes? Luego, alguien más añadió un emoji riendo y escribió. Rachel ha cambiado a la destinataria. Un movimiento icónico. Me quedé mirando la pantalla, cada mensaje me golpeaba como una bofetada. El plan había cambiado. Mejorado. Icónico. Todos lo sabían. O al menos, la mayoría. Era una broma compartida, que se pasaba de uno a otro como un trofeo secreto. La verdad que yo sospechaba, la mentira que había quedado enterrada bajo discursos y sonrisas, ahora estaba al descubierto, a la vista de todos, incluida yo. Nadie se inmutó ante mi presencia en el chat. Nadie pensó dos veces en lo que esas palabras podrían hacerle a la mujer que se suponía que iba a ser honrada. La mujer que en su día fue la destinataria de lo que ahora estaban celebrando en manos de otra persona. Mi hijo nunca respondió. No aclaró nada, no defendió a nadie, ni siquiera reconoció el hilo. Y en ese silencio, escuché más de lo que las palabras podrían expresar. Él lo sabía. Y decidió dejar que sucediera. Decidió dejar ir el anillo, dejar que el significado detrás de él cambiara y dejarme sentada en ese chat leyendo la verdad como si fuera un chisme en una revista en lugar de una herida reabierta en tiempo real. No hice ningún comentario. No abandoné el grupo. Solo observé. En silencio. Mientras las personas que una vez consideré mi familia se reían y se felicitaban por algo que me habían arrebatado. No solo un regalo. Sino un momento. Un recuerdo que nunca llegó a ser mío. Una corona que nunca llevé. Y un hijo que ya no recordaba las manos que le enseñaron a dar. Después de que el chat de grupo se quedara en silencio, me quedé sentada en el borde de la cama, con el brillo de la pantalla del teléfono aún ardiendo en mi mano mucho después de que los mensajes dejaran de llegar. La casa estaba en silencio, el tipo de silencio que normalmente traía paz, pero que ahora se sentía como una jaula. Miré a mi alrededor, las fotos enmarcadas en la cómoda, la manta doblada cuidadosamente a los pies de la cama, la vela en la mesita de noche que ya nunca encendía. De repente, todo me pareció una prueba de una vida que no reconocía. La mujer de esas fotos, sonriendo junto a su hijo, radiante en graduaciones, cumpleaños, hitos. Ya no la conocía. O tal vez ya no existía. Solo era una versión del pasado, un capítulo descolorido que él había hojeado sin terminar. El dolor en mi pecho no provenía de un solo momento, sino de la acumulación de muchos pequeños. El anillo. El pie de foto. El susurro. El recibo. El silencio. Y ahora, el chat grupal que había corrido el telón y lo había dejado todo al descubierto. Era demasiado. No en el sentido dramático en que lo dice la gente cuando está enfadada, sino en el sentido silencioso y asfixiante en que el dolor te hace sentir la piel demasiado tensa y las paredes demasiado cerca. Necesitaba aire. Cogí mi abrigo y las llaves, y salí de casa. Al principio ni siquiera sabía a dónde iba. Solo sabía que no podía quedarme allí sentada y revivir la traición bajo el mismo techo que una vez se había llenado de canciones de cuna y risas. Caminé por el barrio como un fantasma, con el aire frío de la noche azotándome las mejillas. Nadie se fijó en mí. El mundo se movía a mi alrededor, la gente reía durante la cena tras las ventanas iluminadas,
Los perros ladraban en los patios traseros, los coches pasaban con la radio encendida. La vida seguía. Pero no la mía. Acabé en el parque, 2 calles más abajo, el que tiene un banco bajo un sauce. Solía llevar allí a mi hijo cuando era pequeño. Se subía al parque infantil, corría por la hierba con las rodillas arañadas y los rizos alborotados. Me sentaba en ese mismo banco y lo observaba, con el corazón lleno, sin imaginar ni por un momento que algún día volvería sola, llorando por alguien que aún estaba vivo, pero que ya no era mío como antes. Me quedé allí sentada durante mucho tiempo, sin llorar, sin moverme, solo respirando. Era la primera vez que me permitía sentir todo plenamente, sin minimizarlo, sin disfrazarlo con elegancia. Esa noche no necesitaba consuelo. Necesitaba la verdad. Y la verdad era que no solo estaba llorando el regalo o el gesto. Estaba llorando el cambio. El cambio silencioso e irreversible en el amor, en la lealtad, en el hilo invisible que una vez nos había unido. Esa noche no me fui porque estuviera enfadada. Me fui porque permanecer en silencio en esa casa era como aceptar una versión del amor que ya no reconocía. Me quedé fuera más tiempo del que había planeado. Al principio, solo necesitaba dar un paseo, un momento para respirar, pero una noche se convirtió en 2, luego en una semana y luego en más. A la mañana siguiente, hice una pequeña maleta y conduje hasta una posada tranquila a las afueras de la ciudad. Sin avisar. Sin explicaciones. Dejé el teléfono apagado y no se lo dije a nadie. La mujer de la recepción me dio una llave con una sonrisa que no hacía preguntas. Por primera vez en años, existía en un espacio donde nadie esperaba nada de mí. No tenía que preparar la cena. No tenía que fingir sonrisas. No tenía que tragarme el silencio. Solo tenía tiempo. Tiempo para enfrentarme a la realidad que había estado evitando. Tiempo para estar con mis propios pensamientos sin fingir que no me dolían. Cada mañana, caminaba por el sendero boscoso detrás de la posada, envuelta en un abrigo y en pensamientos que no me abandonaban. Pensaba en él, en mi hijo, y me preguntaba si se habría dado cuenta. Si se habría despertado y pensado en llamar. Si Rachel le habría preguntado dónde estaba. Si mi ausencia habría dejado un vacío en su rutina. Pero a medida que pasaban los días y el silencio se prolongaba, se hizo dolorosamente evidente. Nadie se había dado cuenta. Ni un solo mensaje. Ni un golpe en la puerta a la que no había vuelto. Ni un mensaje de voz preguntando si estaba bien. Habían seguido con sus vidas, con sus cenas, sus celebraciones y sus publicaciones en las redes sociales, sin que les afectara el vacío que yo había dejado silenciosamente. Hay algo indescriptiblemente doloroso en darte cuenta de que nadie te echa de menos. No es el tipo de dolor que grita, es el que se te mete en los huesos y te susurra que siempre has sido más prescindible de lo que creías. Revisé el chat del grupo una vez, solo para asegurarme. Seguía sonando. Habían ido a una cata de vinos. Su madre aparecía etiquetada en todas las fotos, riendo, radiante, con ese anillo como si le perteneciera por derecho. Mi nombre no apareció en ningún momento. Mi asiento permaneció vacío y desapercibido. De vuelta en la posada, leí libros, miré por la ventana, me di largos baños e hice algo que no había hecho en años. Descansé. No solo físicamente, sino también emocionalmente. Me permití sentir el dolor sin apresurarme a perdonarlo. Dejé que el silencio me enseñara lo que sus palabras nunca pudieron. Que la ausencia no siempre crea añoranza. A veces, crea claridad. Y lo que ahora veía con claridad era que mi amor se había dado por sentado porque nunca pedí que se respetara. Había dado sin límites, creyendo que la lealtad se devolvería de la misma manera. Pero el amor sin límites a menudo se confunde con algo desechable. Nadie vino a buscarme. Nadie se dio cuenta siquiera de que me había ido. Y, de alguna manera, en esa solitaria verdad, encontré una extraña sensación de libertad. Porque si nadie se había dado cuenta de que me había ido, tal vez era el momento de decidir por mí misma si volvería. O si por fin había llegado el momento de dejar de intentar pertenecer a un lugar en el que ya no encajaba. Fue al 12º día de mi silenciosa desaparición cuando por fin sonó mi teléfono.
Casi había olvidado cómo se sentía la vibración, escondido en el bolsillo lateral de mi bolso, apagado durante la mayor parte de mi estancia. Lo encendí por costumbre esa mañana, sin esperar nada. Y entonces, mientras estaba sentada en el pequeño porche de la posada bebiendo café tibio, sonó. La pantalla mostró un nombre que no había visto en años. Marcus. El mejor amigo de mi hijo desde la secundaria. Era el que solía cenar en nuestra casa 3 noches a la semana, el chico que me llamaba segunda madre, mucho antes de que ese título se le otorgara a otra persona como un regalo de fiesta. Dudé, mirando la pantalla durante un largo segundo antes de responder. Su voz llegó a través de la línea, familiar pero llena de preocupación. ¿Señora Carter? Soy Marcus. Espero no llamarla en un mal momento. Solo quería saber si está bien. No respondí de inmediato. La pregunta me tomó por sorpresa. No era solo que alguien finalmente se hubiera dado cuenta de mi ausencia. Era quien se había dado cuenta. No era mi hijo. No era su esposa. Era el niño que una vez se sentó a la mesa de mi cocina pidiendo más comida y compartiendo secretos que no podía contarles a sus padres. Estoy bien. Dije en voz baja, casi en un susurro. ¿Por qué lo preguntas? Hubo una pausa, luego una respiración tranquila. Porque no has estado en casa. Y he visto cosas en internet, fotos, publicaciones. Te conozco. No desaparecerías así sin más a menos que pasara algo. Sentí algo en el pecho. Gratitud, tal vez. O el dolor de que me vieran después de casi 2 semanas de invisibilidad. Me dijo que había pasado por mi casa 2 veces y había visto que se acumulaban los periódicos. Había intentado llamar a mi hijo, pero le habían respondido con un despreocupado. Probablemente esté en uno de sus pequeños retiros. Así es como me habían explicado mi ausencia. Como una mujer que se había ido a meditar al bosque. No como una madre que llora por el lugar que ocupaba en la vida que había construido. Marcus dijo. Mira, no quiero entrometerme. Pero solo quería decirte. He visto cómo han cambiado las cosas. Y solo quería decirte que te veo. Y que lo siento. Cerré los ojos mientras las lágrimas me quemaban detrás de ellos, esta vez no por el dolor, sino por la extraña calidez de una voz que me recordaba. No me pidió detalles. No me ofreció soluciones. Solo dijo. Si alguna vez necesitas algo, lo que sea, aquí estoy. Tú significabas mucho para mí mucho antes de los anillos, los viajes y las redes sociales. Y sigues significando mucho. Le susurré un gracias. Y cuando colgamos, me quedé mirando las montañas más allá de la posada, con su fuerza silenciosa elevándose contra el horizonte. Por primera vez en semanas, no me sentí tan sola. No porque mi hijo hubiera venido a buscarme, sino porque alguien que conocía mi verdadero yo recordaba lo que mi hijo había olvidado. La llamada de Marcus permaneció en mi espíritu como un bálsamo. Después de tantos días de silencio, no era solo su voz lo que me tranquilizaba, eran sus palabras. Su honestidad. Su reconocimiento. Y, sobre todo, su decepción, no hacia mí, sino hacia el hombre en el que se había convertido mi hijo. El niño al que una vez ayudé a criar junto a los míos, que solía decir cosas como, «Usted es el pegamento, señora Carter», había dicho una verdad que mi corazón había estado evitando. «Usted lo crió mejor que esto», me dijo antes de colgar. Tranquilo. Sin disculparse. Con certeza. Esa frase resonó en mis oídos durante horas. La llevé conmigo mientras caminaba por los senderos del bosque detrás de la posada. La llevé conmigo durante el desayuno. Incluso la escribí en la parte de atrás de una servilleta, mirando la letra como si pudiera ofrecerme algún tipo de absolución. Porque tenía razón. Yo lo había criado mejor. Le había enseñado a valorar a las personas, a apreciar a quienes lo apoyaban cuando no tenía nada. Le enseñé gratitud, respeto, compasión. Le enseñé que el amor no se demuestra con grandes gestos, sino con la constancia, con elegir a las personas que siempre te han elegido. Pero en algún momento entre la infancia y la edad adulta, esas lecciones se habían desvanecido.
o tal vez habían sido desplazadas por el ruido de las expectativas de otras personas. Y, sin embargo, de alguna manera, era yo quien se cuestionaba a sí misma. Me preguntaba si había fracasado. Me preguntaba si había pedido demasiado al pedir un reconocimiento básico. Me preguntaba si me había vuelto demasiado fácil de pasar por alto porque nunca exigía que me vieran. Pero las palabras de Marcus rompieron esa mentira. Me dieron permiso para creer lo que ya sabía en el fondo. Que ser una madre tranquila, una madre humilde, no significaba que fuera invisible. Que el amor sin derecho no era debilidad. Que mi dolor era real y válido, y que sentirlo no me hacía amargada. Más tarde, esa noche, me quedé en el porche mientras el sol se ponía y el cielo se teñía de oro y rosa. Susurré las palabras en voz alta, casi como una plegaria. Yo lo crié mejor que esto. No estaba enojada. No como lo había estado semanas atrás. Lo que sentía ahora era más profundo. Un duelo, sí. Pero también claridad. Una liberación. Porque si yo había hecho mi parte, si le había dado todo mi amor y sabiduría con todo lo que tenía, entonces las decisiones que él tomaba ahora eran solo suyas. Su incapacidad para recordar no era mi fracaso como madre. Su silencio no era prueba de que no lo hubiera querido. Durante mucho tiempo, me había esforzado por pasar desapercibida, por mantener la paz, por no convertirme en el tipo de suegra de la que habla la gente. Pero quizá la paz no era lo mismo que el silencio. Quizás el amor no significaba desaparecer. Y quizás, solo quizás, el camino de vuelta a mi propia fuerza comenzaba por decir por fin lo único que nunca me había atrevido a admitir en voz alta. Él había olvidado quién lo había criado. Pero yo no había olvidado quién era yo. La decisión llegó en silencio, no en un arrebato de ira o en un momento de dolor, sino en la quietud que siguió a la llamada de Marcus. No quería seguir viviendo a la sombra de palabras no dichas. Había pasado demasiados años cargando con mis decepciones en silencio, creyendo que el amor significaba proteger a alguien de la verdad. Pero ahora lo veía de otra manera. El amor verdadero, significaba decir la verdad cuando era importante. Y el Día de la Madre era importante. No por un anillo. No por un viaje. Sino porque sacó a la luz algo que ya no podía seguir fingiendo que no estaba roto. Así que lo llamé. Contestó al segundo tono. Su voz era alegre, distraída. Hola mamá. ¿Todo bien? Respiré hondo. ¿Tienes un minuto? El tono tranquilo de mi voz debió de llamar su atención, porque respondió con más suavidad. Claro. ¿Qué pasa? No tenía preparado ningún discurso. Simplemente empecé a hablar. Quiero decirte lo que significó para mí ese día, le dije. No porque quiera que arregles nada. Sino porque necesito que entiendas por qué he estado tan callada. No me interrumpió. Por una vez, se limitó a escuchar. Le conté lo de la vela. Lo de la cena que preparé con mis propias manos mientras ellos se pasaban el crédito entre ellos. Le conté cómo me sentí al estar sentada en mi propia casa y sentirme como una extraña en la historia que yo misma había ayudado a construir. Le conté lo del chat de grupo. El pie de foto. El anillo. Y el recibo que encontré, el que tenía escrito regalo para mamá, con su letra. Entonces, su voz se quebró, emitiendo un sonido suave y roto. No sabía que lo habías visto, dijo. Seguí hablando. Le conté cómo me sentía al desaparecer sin que nadie se diera cuenta. Cómo el niño al que crié para que fuera considerado se había convertido en un hombre que había olvidado cómo mirar atrás. Le dije que no estaba enfadada, que estaba dolida. Y no estaba pidiendo grandes gestos. Solo pedía que me recordaran. Cuando terminé, el silencio al otro lado de la línea se prolongó tanto que pensé que se había ido. Pero entonces, en voz baja, dijo: No sabía lo mucho que había perdido hasta que lo has dicho en voz alta. Su voz era débil, temblorosa. Pensaba que estabas bien. Siempre parecías estar bien. Ese era el problema, le dije. Había hecho que fuera demasiado fácil pasarme por alto. Le había enseñado a esperar mi amor sin recordarle que no era infinito. Dijo que lo sentía.
Sin prisas, sin guión. Solo sincero. Y le creí. No colgué sintiéndome curada. Pero me sentía más ligera. Como si por fin se hubiera quitado un peso de encima. Por fin le había dicho la verdad, no la versión enfadada, ni la versión editada, sino la que provenía de años de amor incondicional. Y al hacerlo, me había concedido lo único que nunca había pedido, permiso para ser vista. La mañana después de nuestra conversación, no esperaba nada. Había dicho la verdad no para provocar una reacción, sino para liberarme por fin de un peso que había llevado durante demasiado tiempo. Me había acostado esa noche con lágrimas en la almohada, no por tristeza, sino por la extraña sensación de liberación que se siente cuando dices lo que has estado guardando durante años. No tenía ningún plan. Ninguna expectativa. Solo un corazón tranquilo, finalmente vacío de todas sus preguntas silenciosas. Pero alrededor de las 10 de la mañana, alguien llamó a mi puerta. No era un golpe apresurado ni tímido, sino firme. Cuando abrí, allí estaba él. Mi hijo. Sin sonrisa. Sin encanto ensayado. Solo un hombre que parecía haber enfrentado por fin el precio de su olvido. En sus manos no había un regalo, ni un ramo de flores, sino algo sencillo. 2 tazas de café. Una para él. Otra para mí. ¿Podemos hablar?, preguntó. Asentí, me hice a un lado y lo dejé entrar. Nos sentamos a la mesa de la cocina, la misma en la que una vez le enseñé a leer, a atarse los zapatos, a decir la verdad aunque doliera. Y ahora allí estábamos de nuevo, más viejos, más callados, con el corazón un poco magullado. Me dijo que no había dormido. Que oír mi voz quebrada por la decepción había hecho que todo lo demás pareciera vacío. Me esforzaba tanto por hacerla sentir incluida, dijo. No me di cuenta de que te estaba excluyendo a ti. Me habló del anillo, de que era para mí, de que Rachel lo había visto, le había encantado y había pedido que se lo diera a su madre. No supe cómo decir que no, admitió. Pensé que lo entenderías. Pensé que no te importaría. Siempre te ha importado. Entonces me miró de verdad. Pero no debería haber sido así. Luego sacó algo del bolsillo de su chaqueta. Una pequeña caja negra. Nada lujosa. Nada llamativa. La deslizó por la mesa. Volví a encargar el anillo. Dijo en voz baja. No porque crea que eso arregle nada. Sino porque debería haber hecho lo que tenía pensado desde el principio. Lo abrí lentamente. Dentro había un anillo. Sencillo, elegante, nada llamativo. Pero la inscripción que había en el interior me dejó sin aliento. Para las primeras manos que me sostuvieron. Se me hizo un nudo en la garganta. No dije nada. No hacía falta. Se inclinó sobre la mesa y me tomó la mano. Quiero hacerlo mejor, dijo. Quiero reconstruir esto. Si me dejas. Asentí con la cabeza, mientras las lágrimas resbalaban silenciosamente por mis mejillas. No se trataba del anillo. Nunca lo había sido. Se trataba de ser recordada. De que me viera. Y en ese momento supe que las cosas no volverían a ser como antes. Pero podían convertirse en algo nuevo. Algo honesto. Algo completo. Y eso lo cambió todo. Este día de la madre no esperé a que llamaran a la puerta. No me puse a buscar menciones o comparaciones en las redes sociales. No encendí una vela con la esperanza de que oliera más a consideración que a culpa por haberla comprado en rebajas. Me desperté antes del amanecer, preparé mi café tal y como me gusta y salí al porche con una bata que me había comprado sin pedirle opinión a nadie. El cielo estaba tranquilo. El aire olía a rocío y a algo nuevo. Y, por primera vez en años, no me sentí vacía. Me sentí estable. Mi hijo había empezado a llamar más a menudo. No porque estuviera intentando arreglarme, sino porque por fin había empezado a volver a verme. Ahora teníamos conversaciones de verdad, no solo llamadas rápidas para saber cómo estábamos. Rachel seguía siendo educada, distante, y eso estaba bien. Ya no necesitaba su cariño para sentirme validada. El anillo que me regaló seguía en su caja, en el cajón de mi cómoda. Aún no me lo había puesto.
No porque no estuviera agradecida, sino porque no tenía prisa por dar más importancia al símbolo que al proceso. Nunca se trató del anillo. Se trataba de reconstruir la confianza poco a poco, ladrillo a ladrillo. Pero este año me regalé algo que nadie más había pensado en regalarme. Me regalé paz. Reservé un fin de semana en la misma posada tranquila, no porque necesitara escapar, sino porque se había convertido en un lugar que me recordaba que tenía derecho a elegir por mí misma. Metí en la maleta libros que me encantaban, aperitivos que no tenía que compartir y un diario en el que escribí el tipo de cartas que solía esperar. Esta vez no lloré. No me pregunté quién estaría pensando en mí. No miré mi teléfono en busca de pruebas de que me querían. Simplemente estaba. Completa. Presente. Suficiente. Y aquel domingo por la mañana, mientras las campanas de la iglesia sonaban suavemente desde la capilla al final de la calle, caminé hacia el jardín detrás de la posada y me senté en el mismo banco donde una vez había llorado por haber sido olvidada. Solo que esta vez no estaba afligida. Estaba celebrando. No porque alguien me hubiera organizado una fiesta o me hubiera aplaudido, sino porque por fin había aprendido que el amor que daba a los demás también me pertenecía a mí. Que no necesitaba permiso para sentirme honrada. Que, a veces, el reconocimiento más poderoso es el que te susurras a ti misma. Cuando mi teléfono sonó esa tarde, era mi hijo. Sin fotos. Sin leyendas. Solo una voz. «Feliz Día de la Madre, mamá», dijo. «Espero que hoy te sientas como tú». Sonreí y respondí simplemente. «Así es». Y lo decía en serio. Porque este Día de la Madre no esperé a que me vieran. Me vi a mí misma. Me elegí a mí misma. Y me di el regalo que una vez creí que solo podían dar los demás. El regalo de ser suficiente. A veces, el dolor más profundo no proviene de extraños. Proviene de las personas a las que has entregado todo tu corazón. Aquellas personas por las que te quedaste despierta hasta tarde, por las que te sacrificaste, por las que rezaste y a las que apoyaste, incluso cuando era difícil. Pero llega un momento en el que el silencio empieza a aparecer con sentimiento, en el que el olvido empieza a parecer borrado. Y en esos momentos, tenemos una elección: seguir encogiendo para que los demás se sientan más cómodos o reclamar el espacio que una vez cedimos. Esta no era una historia de venganza. No se trataba de anillos ni de reconocimiento. Se trata del recuerdo. De lo que significa ser visto por aquellos a quienes ayudaste a formar. De la silenciosa desintegración que se produce cuando se da por sentado el amor, y de la reconstrucción aún más silenciosa que comienza cuando decides no dejar que tu valor sea definido por quienes te recuerdan. A todas las madres, a todas las cuidadoras, a todas las mujeres que alguna vez se han sentido invisibles en la habitación que construyeron con sus propias manos, que esto sea un recordatorio. Tu amor no fue en vano. Tu presencia sigue importando. Y tu valor nunca está en tela de juicio. Este año, hazte el regalo que ellos olvidaron hacerte. Empieza por tu propio nombre. Y no olvides decirlo con orgullo. Esta historia puede haber terminado, pero el mensaje perdura. Para ver más momentos reales y sinceros como este, haz clic a la izquierda y suscríbete para acompañar a más mujeres que están descubriendo su fuerza. La curación lleva tiempo, pero es posible.